trabajas con la línea de vida de nuestro escritor y poeta peruano César Vallejo, relacionado con el amor que tuvo por la escritora y poeta francesa Georgette Philippard, quienes se conocieron una noche de febrero de 1927. César Abraham Vallejo Mendoza, famoso escritor peruano, nacido un 16 de marzo en el año 1892, en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Era el más pequeño de 11 hermanos y creció en un hogar saturado de devoción religiosa. Su madre fue María de los Santos Mendoza, entregada a las labores hogareñas, y Francisco de Paula Vallejo Benítez, su padre, un notario que se desempeñó como funcionario de distrito en la ciudad. Ellos esperaban que Vallejo se convirtiera en sacerdote, ya que provenían de una familia dedicada a la religiosidad, y en su niñez Vallejo parecía tomar lo decidido por sus padres, pero más tarde veremos que su vida tomará un rumbo completamente distinto. Vallejo, llamado también el Shulka, inició su formación en el Centro Escolar 271 de Santiago de Chuco y realizó sus años en la educación secundaria en el Colegio San Nicolás entre 1905 a 1908 en Huamachuco, un pueblo aún más remoto que Santiago de Chuco. Comienza sus estudios universitarios en 1910 en la Universidad de Trujillo, ingresando a la Escuela de Filosofía y Letras, pero no pudo continuar estudiando debido a su baja economía, por lo que su familia no podía mantenerlo, y él no podía encontrar un trabajo para mantenerse mientras estudiaba, por lo que tiempo después llegó a trabajar en un puesto de administración en la zona minera en Quirubilca. En 1911 trabajó como tutor de los hijos del dueño de una mina, ubicada en la región de Huánuco, en el centro del Perú. En el año 1912 trabajó en un departamento de contabilidad de un gran fondo azucarero, la llamada Hacienda Roma, que estaba situada en el valle de Chicama. Finalmente, en el año 1915 se graduó como bachiller con su tesis sobre el romanticismo de la poesía castellana, y en el año 1915 y 1917 estudió leyes, pero no consiguió recibirse como un abogado. Cansado de la mediocridad y la injusticia local, Vallejo ya tenía sus planes puestos en el viejo mundo y con el dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación, viaja rumbo a Europa, de donde no piensa regresar más. Viaja en el vapor Oroya el 17 de junio de 1923, con una moneda de 500 soles. Arriba a París el 13 de julio, y sus ingresos económicos eran siempre insuficientes, ya que provenían del periodismo. También trabajó de traductor. Escribía para el diario El Norte de Trujillo y las revistas L'Amérique Latine París, España de Madrid y Alfar de La Coruña. Estando en París, se entera que su padre ha fallecido. Este suceso lamentable lo lleva a escribir varios de los llamados poemas en prosa, los cuales formarían parte de Poemas Humanos. Nuestro gran poeta y escritor César Vallejo colaboró con las revistas Mundial de Lima y Favorables París Poemas, junto a Juan Larrea en su primer viaje a España, en 1925. Una vez de regreso en París, en 1927, conoció a la que sería su esposa, Georgette Philippard. Un año después, visitó la Unión Soviética en compañía de su esposa, recorriendo Berlín, Moscú, Venecia y Roma. El poeta es expulsado de Francia por sus diversas actividades políticas en 1930. Lo cual lo llevó a vivir en Madrid y se afilió al Partido Comunista de España, publicando la segunda edición de Trilce, su novela El Tungsteno y Rusia. Luego, en 1932, regresó a París, en donde vivió de forma clandestina hasta su muerte.
Cuando Vallejo regresa a París en 1927, conoció a la que habría de ser su esposa. La historia de amor entre ellos nació en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. Ella, una joven costurera de 18 años con estudios en Londres, y él, un poeta peruano que vivía en la ciudad Luz desde 1923. Se conocieron de una manera muy curiosa. Era invierno y ella veía en la casa de enfrente, contra la luz tamizada de una pantalla roja de muy mal gusto, a unas personas discutiendo, gesticulando. Georgette, conmovida, le dijo a su madre: «Pobres vecinos de enfrente, son sordomudos». Llegó la primavera. Un domingo estaba asomada a la ventana y los vio gesticulando como siempre, pero también escuchó su voz. En 1927, Vallejo le hace una invitación para tomar café. Mary Travers, madre de Georgette, se opone a la relación entre ambos. Un año después de la muerte de Mary, en noviembre de 1928, ella decide comenzar el romance con Vallejo. El matrimonio estuvo junto por 10 años. La poeta francesa tenía solo 30 años cuando quedó viuda en 1938. Fue un año marcado por el dolor y la impotencia para Georgette. Vallejo cae enfermo un 13 de marzo y muere el 15 de abril a las 9:20 a los 46 años de edad. Georgette cede su tumba en Montreux a César, y a causa de esta irreparable pérdida recuerda: «Cuando él murió, estuve ciega, durante 4 horas estuve loca». En 1939, Georgette inicia una de las etapas más importantes de su existencia, la difusión de la vida y obra de César Vallejo. Publica conjuntamente con Raúl Porras Barnechea Poemas Humanos, una de las obras póstumas que determina el renombre universal de Vallejo como el poeta más humano de la tierra. Georgette de Vallejo presentó para la posteridad una de las obras literarias más importantes escritas en español. El legado de su marido se entregó a difundir las obras de su esposo tras su muerte: poemas humanos, novelas y cuentos completos que incluyen famosos relatos como El Tungsteno y Fabla Salvaje, obra poética completa con Los Heraldos Negros y El Trilce como principales poemas, Contra el Secreto Profesional, El Arte y la Revolución, Teatro Completo y Obra Poética Completa son las obras que supervisó. Ella rescató las originales de las obras de su marido, que estaban abandonados en la embajada peruana en París durante los bombardeos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En 1965 realiza la primera publicación de un diario que César escribió durante su segundo viaje a la Unión Soviética. 3 años después publicó una obra, pero su mensualidad bajó inesperadamente y con ello su relación con las autoridades peruanas, por lo cual se dedicó a donar su legado poco a poco a algunas instituciones benéficas y a diferentes bibliotecas. Sin embargo, esta mujer debió sufrir 1000 penurias y su lucha tenaz, incluso furiosa, por proteger el legado del autor de Poemas Humanos, y España, aparta de mí este cáliz, quedó casi en el olvido o fue desnotada.
Entonces Georgette viajó a Perú, logrando llegar al puerto del Callao, un día domingo 6 de mayo de 1951, en la cual es recibida por Raúl Porras y Sebastián Salazar, entre otros. Decide quedarse a vivir en el Perú, mientras cumplía con publicar muchas obras y ensayos de su amado. Y en Lima empieza una continua lucha para hacer respetar la vida y obra de Vallejo. Un año después, el 4 de octubre de 1952, viajó a la ciudad de Santiago de Chuco, donde conoció por primera vez la casa del poeta. En 1957 y 1958, tras el transcurso del tiempo, el Ministerio de Educación le brinda una compensación mensual por aportar muchos elementos pertenecientes a Vallejo a la literatura. Georgette defendió el legado de César Vallejo con una fuerza tenaz, en la cual le trajo enemistades de muchas personas, incluyendo a muchos especialistas y estudiosos. Sin embargo, Georgette nunca se dio por vencida, a pesar que se le consideraba una persona de mal carácter. Ella siempre cuidó y defendió el legado del poeta. Sin embargo, su propósito de difundir y defender la vida y obra de su amado en el Perú no fue nada fácil y agradable, ya que muchos de nosotros, los peruanos, intentaron subestimar su trascendencia. Existían ciertos comentarios donde afirmaban que Georgette fue una carga pesada en la vida europea del poeta. Tal es el caso de Pablo Neruda, en su escrito Confieso que he vivido, donde se refiere a Georgette como una tirana, que hacía de Vallejo un hombre aterrilario. Pero también hubieron personas que defendieron a la francesa. Un claro ejemplo sería su amigo Fernando de Silso, que la describe como una mujer muy peculiar, la cual destacaba varios valores como el coraje y la inteligencia. Miguel Pachas, tras dichas acusaciones, decide realizar una investigación profunda sobre Georgette en el año 2006, investigación que culminó con la publicación del libro Georgette al fin de la batalla, en la cual se da a conocer que la francesa conservó y difundió sus obras póstumas. Estuvo en sus problemas tanto económicos como políticos y defendió al poeta tenazmente. Georgette Philippard y sus últimos días fueron muy tristes, porque permaneció en una silla de madera desde el centro hospitalario militar a su casa y viceversa. Existían momentos donde se desmoronaba y solo le quedaba recoger sus pedazos. Ella solo era capaz de insultar y maldecir en francés y repetir con una imploración el nombre de quien la había limitado a ese destino peruano y desventurado. El 3 de diciembre del año 1984, Georgette fue hospitalizada en la clínica de Maison de Sante de la Sociedad Francesa de Beneficencia, que le dispuso atención gratuita hasta su fallecimiento. Entra en un trastorno del sensorio a las 5 de la tarde, por lo que tenía inmovilizado medio cuerpo y padecía de complicaciones respiratorias, renales y un edema pulmonar. Las últimas horas de vida las pasó en una cápsula de oxígeno. El 4 de diciembre del año 1984, dio su último respiro, falleciendo en la madrugada, a los 76 años. Es enterrada en el campo santo de la planicie de Lima. Hasta la fecha, ninguna autoridad se ocupa de realizar su deseo de que sus restos reposen junto a su amado César Vallejo, que en una agradable tarde de París le creara el sueño de que la vida era algo mejor que un doloroso tránsito. Es así que el presente documental queremos dar a conocer que César Vallejo y Georgette protegieron su amor ante las diversas dificultades que se les presentaron, prevaleciendo siempre el amor y el respeto entre ellos, puesto que no hay mejor demostración de fidelidad que Georgette Philippard demostró a su amado en hacer reconocer el valioso trabajo de sus manuscritos, por lo cual las parejas de hoy en día deberían seguir su ejemplo,
de valorar a la persona hasta el final de sus días y sobre todo, de mostrar fidelidad.